buenos días, casi buenas tardes ya a todos. Llegamos al broche de oro de estas magníficas jornadas. La verdad es que el nivelazo de los que te han precedido te lo ponen difícil, ¿eh? Pero por algo tenemos este ponente. El destino ha querido que sea el broche de oro y estamos muy contentos de que haya sido solo un susto y que tengamos aquí, porque es verdad, lo hablábamos antes, podía haber sido algo un poco más serio y no ha pasado nada. Creo que al final estas cosas del destino son buenas para todos. Quería agradecer también en nombre de la facultad y el congratularme por estar aquí. Nos encanta colaborar con la Agencia de Protección de Datos. Muchísimas gracias al director por contar siempre con nosotros, por ayudar en esas reflexiones e invitar a miembros de la comunidad universitaria a participar y reflexionar sobre estos temas que son de ciudadanía y que son tan interesantes para todos. Y muchísimas gracias también al Vicerrectorado de Proyección Territorial y Sociedad, que siempre nos acoge, siempre nos invita y hace que podamos estar, entre otras actividades, en una actividad como la del día de hoy. Sin más, y por no robar tiempo a quien todos ustedes quieren oír, les presento a Fernando Jiménez Sánchez. Es catedrático de Ciencia Política de la Administración de la Universidad de Murcia. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense y doctor miembro del Instituto Carlos III Juan March. Fue becario Fulbright en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de California, San Diego. Es experto de GRECO, como saben ustedes, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, y miembro del capítulo español de Transparency International. Supervisó además los informes sobre España para el informe anticorrupción de la Unión Europea en 2014 y en 2016. Es experto en temas de corrupción en general en muchos otros ámbitos y es ahora, en la actualidad, además, codirector de la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública en la Universidad de Murcia. ¿Qué más se puede decir, ¿no?, de un ponente? La lista sí haríamos muy larga, pero hasta aquí lo hemos dejado. Nos va a hablar hemos estado hablando esta mañana de que estamos ya fuera de plazo o casi fuera de plazo, no sabemos si esa ley llega o si llegará un decreto, pero lo que llegue y en la forma que llegue, y si no tenemos la directiva, va a implicar unas obligaciones para el Estado, que ya está casi cumpliendo, obligaciones para las autonomías, obligaciones también para los entes locales. De estas dos últimas, fundamentalmente, es el ámbito en el cual se va a centrar el ponente y nos hablará sobre esas obligaciones que en la directiva vienen más o menos desglosadas, pero que luego, claro, se van a tener que materializar de forma diferente y también, entiendo, dependiendo del tamaño de los organismos públicos de los cuales estemos hablando. Muchas gracias. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Charo. Lo primero, dar las gracias a los organizadores por la invitación, a la Universidad de Valencia, al Ayuntamiento de Torrent, a la Agencia Valenciana Antifraude y, sobre todo, pedirles disculpas a los organizadores y a todos ustedes, por el estado de nervios que suponen los percances de última hora en unas jornadas como esta, donde todo se descabalga y tienes que estar tomando decisiones de último minuto. Les pido las máximas disculpas. Menos mal que afortunadamente todo ha quedado en un mini susto, o sea que encantado de estar aquí, de que me haya dado tiempo a llegar por lo menos a contar algo, ¿no? Estaba previsto que esta intervención fuera un poco el marco introductorio para ir hablando luego de distintos aspectos de la directiva. Hemos tenido que cambiar, pero en gran medida encaja un poco con lo que yo había preparado, ¿no? A mí se me había preguntado por las obligaciones para fundamentalmente las administraciones públicas, especialmente en el ámbito local y en el ámbito autonómico, y eso en realidad yo lo iba a contar muy deprisa, porque lo que me interesa es las implicaciones que tiene esta directiva para este tipo de organizaciones públicas, pero en general, y las enormes dificultades que tiene tomarse en serio la directiva. Digo, esto no se improvisa la transposición de la directiva, hay que tomarla muy en serio y hay que hacer una labor que es mucho más complicada de lo que puede parecer a primera vista.
Y la clave del éxito de la transposición, el que tengamos una norma que efectivamente consiga los objetivos, que son objetivos enormemente ambiciosos y muy ilusionantes para el control de la corrupción, para el éxito de la lucha contra la corrupción que trae consigo la directiva, depende de que hagamos muy bien esa labor de transposición normativa y luego con toda la implantación, ¿no?, de esas normas. Bueno, pues realmente la mayor parte de mi conferencia o mi charla va a ir dedicada a esos aspectos, digamos que problemáticos, ¿no?, de la transposición de la directiva. Pero empiezo. 3 partes, por tanto. Resumo muy rápidamente las obligaciones de la directiva. Ya lo iba a hacer de forma muy rápida. Lo voy a hacer aún de forma más rápida porque seguro que a lo largo de lo que ya se ha ido comentando en la jornada, pues ya tienen ustedes una noción un poco de cuáles son esas obligaciones y cuáles son los aspectos centrales de la directiva, o sea que eso me permite ir todavía más rápido. De hecho, solo había previsto una diapositiva, ya verán que enormemente cargada, pero solo una diapositiva para hablar de las obligaciones de la directiva. Me interesa más, por tanto, las otras partes. Las implicaciones que tiene esta directiva, que yo creo que es el aspecto más interesante, y los obstáculos, este último apartado dedicado a los obstáculos, ¿no? Del dicho al hecho, pues ya sabemos que, en fin, que hay mucho trecho y, bueno, vamos a ver algunos de los aspectos problemáticos sobre la base de nuestra propia experiencia, de la experiencia que ya tenemos, ¿no?, en cómo nos tomamos en este país la lucha contra la corrupción en determinados ámbitos. Las obligaciones, bueno, desde el punto de vista de lo que, en fin, de lo más esencial. Bueno, ya saben ustedes que la directiva simplemente fija estándares mínimos, ¿no? Como todas las directivas que se amparan en el artículo 83.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa. Este aspecto de estas directivas que se encajan ahí en ese artículo son estándares mínimos que puedan compartirse por toda la Unión Europea y que luego cada Estado miembro puede ir más allá en la medida en la que considere que es su obligación o su deber, ¿no? ¿De qué van las obligaciones mínimas? En principio, pensando, voy a dejar fuera el tema de las empresas, hablando de las organizaciones públicas y sobre todo pensando en ayuntamientos y en gobiernos autonómicos. Fundamentalmente, el tema del buzón de denuncias. Más que un buzón de denuncias, de los diversos canales de denuncia, porque se habla en toda la directiva no solo de tener un canal concreto, sino de que sea un multicanal, que haya distintas vías para comunicar las sospechas sobre determinados comportamientos ilícitos, ilegales, irregulares, etcétera, en distintas organizaciones. Saben ya a estas alturas que esos canales son fundamentalmente de 2 tipos. Canales internos a cada organización, que incluye también el mundo empresarial, y canales externos, que van a una autoridad especializada en la tramitación de ese tipo de denuncias y en la protección de quienes hayan hecho llegar esas denuncias. En principio, desde el punto de vista de lo que sería un gobierno municipal o una diputación provincial, en fin, en el aspecto de los gobiernos locales, sería solo la primera parte, ¿no?, la de los canales internos. La obligación es desarrollar un canal interno, que eso sí, hay que asegurar que sean seguros, que sean efectivos y que aseguren la confidencialidad del denunciante, de la identidad del denunciante y de la información que en esa denuncia se contiene. Es decir, que esa información no vaya a las manos o a las cabezas a las que no tiene que llegar. Eso es un compromiso que hay que asegurar a través de ese canal interno. ¿Cómo? Pues, entre otras cosas, dice la directiva, en esto no lo desarrolla demasiado, simplemente dice que el encargado de tramitar esas denuncias en cada organización tiene que ser una persona imparcial o un despacho imparcial, y admite que, bueno, que incluso se pueda encargar a terceros siempre y cuando se salvaguarden todas las características de que sea un canal seguro, confidencial, etcétera, etcétera. Lo que nos dice la directiva, y por esto es de estándares mínimos, es que esto se aplicaría en general a organizaciones, tanto en el sector privado como en el sector público, de más de 50 trabajadores. ¿Por debajo de 50 trabajadores se pueden tener canales internos? Sí, de hecho, la directiva anima
a que en función de los riesgos de corrupción y del sector al que se dedique esa organización, se pueda, incluso desde el punto de vista de la norma del Estado miembro, pues se pueda ya prever que determinadas organizaciones, aunque no lleguen a ese requisito de los 50 trabajadores, sí que tengan la obligación de tener su canal interno. En el ámbito municipal, ¿qué dice la directiva? Pues de nuevo, en líneas generales, si no tiene otra idea el Estado miembro, aunque al mismo tiempo se dice que todas las entidades contratantes, todas las que hagan uso de adjudicación de contratos públicos, tienen que también tener su canal interno. En general, el punto de partida es que por debajo de los 10.000 habitantes se puede permitir que los municipios no tengan la obligación. Esto según los estándares mínimos. Evidentemente, los Estados miembros pueden ir más allá y, bueno, a nadie se le escapa que si dejamos el umbral en los 10.000 habitantes, hablaré de eso dentro de un momento cuando hablemos de los problemas, pues evidentemente más del 90% de nuestros municipios se quedan sin la obligación de poner en marcha estos canales internos. Esos canales internos llevan consigo la obligación de hacer un seguimiento de esas denuncias. Es decir, no solo recibes esa denuncia, sino que además tienes que tramitar, tienes que darle un seguimiento a esa denuncia. Tienes la obligación de decirle al denunciante que te haya hecho llegar esa denuncia, acusar que ha recibido la denuncia antes de 7 días. Tienes que nombrar un responsable imparcial o tiene que haber alguien que demuestre su imparcialidad para el tratamiento de este tipo de información y se debe dar una respuesta ante esa denuncia al menos, dice la directiva, en un plazo razonable que no debe ir más allá de los 3 meses. Al mismo tiempo, estas organizaciones que tienen la obligación de tener estos canales internos tienen también que informar muy claramente, de forma muy accesible, de cuáles son, de la existencia de canales externos también para que los denunciantes puedan hacer llegar sus denuncias. Por ejemplo, si consideran que si hacen la denuncia por el canal interno pueden estar en riesgo la identidad del denunciante o que vaya a estar realmente cubierto frente a posibles represalias, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier organización pública tiene que dar a conocer la posibilidad de la existencia de los canales externos. Bueno, esto es lo que dice la directiva en ese sentido. ¿De qué van esto de los canales internos? ¿Cuál es la importancia de los canales internos? ¿Es una importancia clave a la hora de investigar la corrupción, etcétera? En realidad no. La clave para la investigación de la corrupción va por la parte de los canales externos y las autoridades competentes independientes. El canal interno, el objetivo que tiene, la motivación que tiene ese canal interno es que puede ser una pieza absolutamente clave en lo que es una estrategia de integridad de la propia organización. Es un elemento fundamental, es decir, es mandarle el mensaje a los ciudadanos de que yo tengo un canal que me permite detectar cualquier irregularidad a tiempo, antes de que mi organización, de que una manzana, en fin, el cesto este de las manzanas podridas, ¿no? Antes de que una manzana podrida en mi cesto acabe contaminando a todo el conjunto de manzanas del cesto. Esa es la clave fundamental, es decir, aquellos municipios que no tengan la obligación de tener un canal interno porque la norma que tengamos en su momento no les obligue y tal, deberían aún así plantearse si quieren que como parte de su estrategia de integridad de la propia organización crear un canal interno para detectar a tiempo cualquier irregularidad y reaccionar cuando estamos a tiempo de reaccionar. La directiva, de nuevo, muy clara en ese sentido, ¿no? El canal interno es fundamentalmente para eso, para estimular que las organizaciones, las empresas también, puedan, en fin, como un elemento más de sus normas de compliance, puedan reaccionar a tiempo. Y, por tanto, puedas también demostrar que te tomas en serio el desincentivar la corrupción en tu organización. Dicho eso, esos son los canales internos. Vamos realmente a la pieza fuerte de la directiva, que está evidentemente en los canales externos. Canales externos exigen autoridades especializadas. Aquí la directiva
fija una serie de principios, unos estándares de nuevo mínimos, pero no desarrolla tampoco esto. Claro, es una norma de mínimos. Esto es un aspecto que va a ser bastante distinto al último pilar que me queda, que es el de la protección, donde la directiva ahí no se queda, digamos, en unos mínimos, en fin, etéreos, sino que esos mínimos fija de manera bastante sólida cuáles son los elementos de la protección de los denunciantes. Pero en la articulación de cómo tienen que funcionar estas autoridades especializadas que van a llevar los canales externos, la verdad es que la directiva deja una manga ancha a lo que considere cada uno de los Estados miembros. Eso sí, sí dice que estas autoridades tienen que ser independientes y autónomas, dice que tienen que asegurar la integridad y la confidencialidad de toda la información que traten, deben guardar la información por tiempo razonable, tenemos que asegurar que va a contar con los recursos necesarios para funcionar, con todo el personal que necesite y con todos los recursos presupuestarios, etcétera, que necesiten. Insiste la directiva, por ejemplo, en un aspecto clave de que se tiene que asegurar también la formación del personal que trabaje en estas autoridades especializadas para garantizar que conocen muy bien lo delicado que es la tarea de proteger a los denunciantes de corrupción y, por tanto, es fundamental que haya esos procesos de formación. De nuevo, también, igual que con el tema de los canales internos, que haya un feedback, que haya una retroalimentación, que se tenga informado al denunciante de este tipo de irregularidades de lo que va ocurriendo con su denuncia. De nuevo, lo que la directiva dice, en un tiempo razonable, que estaría bien pues, que sea antes de 3 meses y en casos de especial complejidad, pues que sea por lo menos antes de 6 meses. Una vez que se haya terminado de investigar los inicios de esa denuncia, pues que se comunique el resultado de esa investigación, si se archiva, si se dirige a la Fiscalía, en fin, qué ocurre con esa denuncia, que el denunciante esté informado de lo que haya ocurrido con esa denuncia. Evidentemente, esos órganos especializados, esas autoridades, también deben comunicar a la Unión Europea lo que ocurra, a los órganos correspondientes de la Unión Europea, lo que ocurra en aquello que pueda afectar a los intereses de la Unión, y se obliga también a que estas autoridades informen de manera muy clara, muy accesible, de cuáles son las condiciones para recibir protección por parte de esta autoridad a quienes estén pensando en denunciar algún hecho ilícito y cuáles son los procedimientos para ello, cómo se solicita esa protección, qué tipo de cosas debe tener en cuenta alguien que se está planteando denunciar algún hecho delictivo, ilícito, supuestamente delictivo o ilícito que considere. Para asegurar que todo esto no acaba, en fin, simplemente en un papel por ahí escrito y que sin eficacia, se obliga también a que los protocolos de funcionamiento de esta autoridad especializada, de cómo se trata esta información, cómo se informa al denunciante, etcétera, etcétera, se estén revisando al menos cada 3 años. ¿Vale? Que actualicemos todo este tipo de protocolos para que garanticemos su eficacia. Esto en cuanto a canales externos. ¿Dónde está la pieza clave de la directiva? Fundamentalmente en el estatuto que dibuja de los derechos de los denunciantes en gran medida. Hay 3 elementos ahí. Las garantías frente a las represalias. Y les pongo ahí que la directiva enumera, fíjense, igual que no articula cómo deben ser estas autoridades especializadas, porque eso es meterme en asuntos que tienen que ver con las decisiones que tienen los Estados miembros, lo que sí les dejo muy claro a los Estados miembros es en qué consiste una represalia frente a un denunciante de corrupción. Y en eso es bastante detallada, ¿no?, la información que aparece en la directiva. Por ejemplo, hay hasta 15 elementos. ¿En qué consiste una represalia o una tentativa de represalia? Y no me resisto a leérselo, ¿no? Por ejemplo, la suspensión, el despido, la destitución o medidas equivalentes del denunciante. La degradación o la denegación de ascensos.
el cambio de puesto de trabajo, el cambio de ubicación del lugar de trabajo, reducción salarial o cambio del horario de trabajo, denegación de formación, evaluación o referencias negativas con respecto a sus resultados laborales, imposición de cualquier medida disciplinaria, amonestación u otra sanción, incluidas las sanciones pecuniarias, coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo, discriminación o trato desfavorable o injusto, no conversión de un contrato de trabajo temporal en uno indefinido en caso de que el trabajador tuviera expectativas legítimas de que se le ofrecería un trabajo indefinido, no renovación o terminación anticipada de un contrato de trabajo temporal, daños incluidos a su reputación, en especial en los medios sociales o pérdidas económicas, incluidas la pérdida de negocio y de ingresos. Inclusión en listas negras sobre la base de un acuerdo sectorial, informal o formal que puede implicar que en el futuro la persona no vaya a encontrar empleo en dicho sector. Terminación anticipada o anulación de contratos de bienes o servicios. Anulación de una licencia o permiso. Referencias médicas o psiquiátricas, ¿vale? Que se juegue con que si esta persona no está muy equilibrada, en fin, todo este tipo de cosas. Para ser una norma de estándares mínimos, creo que hace un esfuerzo muy considerable por dejar muy claro qué se entiende por represalia frente a un denunciante. Y en ese sentido, yo creo que es eso, que este es el corazón de esta norma, ¿no? Y lo que hace que sea verdaderamente una norma muy prometedora, muy ilusionante si la aprovechamos, que ahora hablaré de eso. Bueno, además de qué se entiende por represalias, medidas de apoyo. Medidas de apoyo que tienen que estar proporcionadas por el centro donde se ha hecho la denuncia o por la autoridad independiente. Información y asesoramiento accesible y gratuito. Certificación de que esta persona es alguien que goza de la protección de esta autoridad. Asistencia jurídica. Posibilidad de asistencia financiera y psicológica. Evidentemente eso no lo cierra la directiva, simplemente reconoce que podría ser algo que los Estados miembros deben tener en cuenta. Y muy importante también una batería de sanciones que al menos no se fija exactamente cuáles deben ser, de nuevo norma de mínimo, pero sí que tienen que ser efectivas, disuasorias, y no me acuerdo cuál es el tercer objetivo, pero en fin, disuasorio y efectivo por lo menos, ¿vale? Bueno, eso es un poco las obligaciones de cara a nuestras administraciones públicas, ¿no? Quiero ir un poco más allá, ¿vale? Las implicaciones de esta norma, y me encanta esa viñeta, porque esa viñeta frente a la que ilustra el folleto de estas jornadas, que es, ¿no?, entre muchos que están trabajando en una organización, el que toca el silbato, ¿no?, el que denuncia. Esta yo creo que es mucho más realista, ¿no?, de lo que sucede con los denunciantes. Los denunciantes son los tipos más odiados de la organización. Es la que nos deja en evidencia a todos los demás, a los que no nos atrevemos a denunciar. Y proteger al denunciante en esas condiciones es realmente una tarea muy complicada, muy difícil de hacer. Bueno, pues eso, esta directiva, la implicación que trae consigo, es que al incentivar y proteger a quien denuncia, evidentemente irregularidades que sean veraces, que considere que en ese momento, a la luz de los hechos que maneja esa persona, tiene un contenido veraz, es clave para defender, por lo que le preocupa a la directiva, los intereses de la Unión Europea, pero en general el interés general, ¿no?, el interés de los ciudadanos. Por tanto, la directiva intenta eso, intenta impulsar la protección de denunciantes, armonizar las normas que son muy heterogéneas de unos Estados miembros a otros, aquellos que los tienen, establecer esos estándares mínimos, pero fundamentalmente lo que quiere esta directiva es generar un cambio cultural, es decir, olvidarnos de esa viñeta, olvidarnos de que el tipo que denuncia es el tipo más odiado de la organización, es todo lo contrario, ¿no? Ya se ha dicho varias veces en la jornada que la idea es esa, es cambiar cómo tratamos y cómo se conceptúa a quien se atreve a denunciar, ¿no? Y hay que hacer ese cambio cultural incentivando las denuncias, incentivando que sea posible la denuncia.
La directiva arranca a partir de unos datos del Eurobarómetro, de la encuesta que hace la Unión Europea, unos datos del Eurobarómetro donde se recogía un dato concreto de que más del 80% de los europeos no estaban dispuestos a denunciar un contenido que conocieran de alguna irregularidad del lugar de trabajo que ellos frecuentaban. No estaban dispuestos porque, primero, temían las represalias que esa denuncia les podía ocasionar. Segundo, temían que en realidad esa denuncia sirviera para bien poco. Bueno, la directiva va en contra de esas dos ideas. Vamos a cambiar la mentalidad para estimular que las denuncias se hagan, primero para rebajar esa perspectiva de que denunciar no sirve para nada. Por eso es tan importante los temas de los canales de denuncias y de estar retroalimentando al denunciante constantemente. Es decir, al denunciante hay que demostrarle que ese riesgo que ha corrido, que esa valentía que ha tenido, sirve para algo. Bien, pues la directiva en ese sentido pone realmente las bases para hacer eso, ¿no? Con esos elementos que decía antes. Estas son las implicaciones de la directiva. La directiva es muy prometedora, muy ilusionante porque abre estas posibilidades si se hace bien, si aprovechamos esa oportunidad. Por tanto, es una pieza clave en la lucha contra la corrupción y más allá de la lucha contra la corrupción. De hecho, si le han echado un vistazo a la directiva, verán que no solo habla de la corrupción, que habla de irregularidades en muchos otros ámbitos, de salud animal, salud pública, seguridad nuclear, seguridad del transporte, el funcionamiento de las entidades financieras, la contratación pública, obviamente, en fin, hay muchos aspectos, ¿no? Bueno, es una gran oportunidad, pero, y aquí vienen los peros, y aquí viene la parte última de mi intervención, es que hay países como estos dos que tienen ustedes ahí. Rumanía tiene una ley de protección de los denunciantes de corrupción desde 2004. Rumanía. Serbia tiene una ley de protección de los denunciantes desde 2014, en este caso siguiendo la recomendación del Consejo de Europa. Hombre, Rumanía, ¿vale? Serbia, está claro que la clave para tener éxito en la lucha contra la corrupción no es tener solo una norma que diga ley de protección de los denunciantes de corrupción, ¿vale? Tener la ley no es suficiente, ¿vale? Por más o menos por esos casos. La clave está, ahí tienen ¿vale? La carátula del documental que la agencia utiliza muy a menudo, ¿vale? De corrupción, el organismo nocivo, este documental de Pandora Box, que recoge historias, en realidad iba a decir truculentas, no, la historia cotidiana de los denunciantes de corrupción, la historia más habitual de lo que ocurre con quienes se les ocurre denunciar la corrupción. Y las penalidades a las que da lugar tener esa valentía. Bueno, eso hay que cortarlo. Pero para eso no hace falta solo tener una ley, hace falta tener una buena ley y una buena implementación de esa ley, ¿no? Termino, por tanto. ¿Cuáles son los obstáculos? Bueno, ya me he referido un poco a esto. Los municipios, pues ya sabemos, más del 90% de nuestros municipios están por debajo de los 10.000 habitantes. Por tanto, ¿qué hacemos con los municipios? Bueno, podemos articular, evidentemente, un umbral en la ley española más bajo, podemos hablar de 5.000, podemos introducir criterios que tengan que ver con los riesgos de corrupción en función de dónde están, por ejemplo, situados esos municipios. Lo hemos vivido en la primera década de este nuevo milenio, ¿no? del siglo XXI, con los casos de corrupción urbanística. Ahí lo importante no era el tamaño, sino básicamente la ubicación. Si había demanda de construcción de viviendas, demanda de especulación sobre el suelo en este tipo de municipios, lo importante no era el tamaño, sino lo importante era la ubicación del municipio, extrarradio de grandes ciudades, costa. Bueno, pues podemos articular una serie de criterios que midan riesgos de corrupción y obliguemos a implementar este tipo de obligaciones a determinados municipios independientemente de la población que tengan o del número de trabajadores que tengan. Además de nuestros casi 20.000 entes públicos, ¿vale? Cuando hablamos de la administración pública en España parece que hablamos de una cosa, no, hablamos de 18.700 y pico cosas diferentes.
Tenemos 18.700 y pico organizaciones públicas, cada una de su padre y de su madre. Antes Fabiola nos llevaba a Boston y a California, aquí ya, en fin, vamos a ir al mapa completo, ¿no? Podemos acabar en cualquier lugar. De esas, evidentemente, la mayor parte son las entidades locales, ¿no? Los 8.130 y tantos municipios que tenemos, pero además las mancomunidades, ¿vale? Hay un montón de otro tipo de organizaciones públicas, fundamentalmente. Les he puesto ahí unos datos sobre el sector público institucional o el sector público instrumental, que es un mapa, una zona absolutamente clave si queremos controlar la corrupción. La corrupción se ha concentrado fundamentalmente en el sector público institucional. Hace unos años hablaba con uno de los fiscales anticorrupción de Baleares y me decía 99% de todos los casos de Baleares son entes instrumentales. Entes instrumentales te permiten una flexibilidad muy grande, los mecanismos de control tradicionales no se aplican ahí y, bueno, algo que era para agilizar, flexibilizar la gestión pública acabó siendo pues una cueva de, en fin. Tenemos 5.000 entidades del sector público instrumental, pero que de esas 5.000 casi no hay en lo que es la Administración General del Estado. Ahí no llegan a 500 entes instrumentales en la Administración General del Estado. La mayor parte del sector público instrumental, de nuevo, está en el ámbito local. Casi 3.000 de estos entes instrumentales, de estos 5.000, están en el ámbito local. De nuevo, también es algo que debemos tener muy en cuenta a la hora de establecer esos umbrales sobre las obligaciones de la directiva. Pero voy un poco más allá y me quedan, en realidad no les asusto que me quedan solo esta y otra diapositiva. El Consejo de Europa, saben que fue un poco el pionero. Antes que la Unión Europea desarrollara esta directiva, el Consejo de Europa aprobó una recomendación en 2014 que establecía estimulaba a los países que forman parte del Consejo de Europa a tener leyes de protección de los denunciantes. Esta recomendación dio lugar 2 años más tarde a una guía de implementación de esa recomendación, que les aconsejo que revisen y les aconsejaría, si tuvieran algún interés a los legisladores que se ocupen de la transposición de la directiva, que le echaran un vistazo también. Esta guía es una guía muy cortita, por cierto, es una guía que acaba con una recomendación de que no quiere ver ni en pintura las denuncias anónimas. ¿Vale? Aquí no quiere denuncias anónimas. De hecho, después de la recomendación, saben que bueno, el Consejo de Europa es un guirigay, es también una constelación de órganos diferentes. Hay otro de las instituciones que hay dentro del Consejo de Europa, es el Congreso de las Autoridades Locales y Regionales. Pues el Congreso de las Autoridades Locales y Regionales hizo suya la recomendación de la protección de los denunciantes en 2017, tardó unos años más, e estimulaba a las autoridades locales y regionales de los países miembros del Consejo de Europa a que pusieran en marcha esto y que incluyeran denuncias anónimas, que protegieran también a las denuncias anónimas. Y el organismo dentro del Consejo de Europa técnico que hace este tipo de guía, la guía esta de 2016, de la que voy a hablar dentro de un momento, se puso hecho una furia, diciendo que no, que denuncias anónimas no, porque eso, en fin, era muy complicado. Pero, por lo menos, que se asegurara efectivamente la confidencialidad de la identidad del denunciante y todos los contenidos de la información que denunciara. Bueno, dejando ese aspecto aparte, la guía establece 4 fases para poner en marcha una normativa sobre protección de los alertadores. Y es conveniente tenerla muy en cuenta. La primera es la revisión. Revisar la normativa. Antes de poner en marcha mi nueva norma, ¿qué normas hay por ahí, sectoriales, que tienen elementos de protección de denunciantes? Porque las hay, porque ya tenemos muchas otras normas, por ejemplo, nuestras leyes laborales, que le dan una protección a nuestros representantes sindicales, para que no sufran represalias, etcétera. Bueno, hay toda una serie de normas, por ejemplo, también temas que tienen que ver con el blanqueo de capitales, que también llevan consigo protección de quienes denuncian ese tipo de actividades, etcétera. Revisemos muy bien qué normativa tenemos.
encontremos dónde hay protección de denunciantes y cómo articular mejor eso con los objetivos de la directiva. En nuestro caso, además, habría que tener en cuenta, evidentemente, las leyes autonómicas que ya están en marcha y que ya protegen denunciantes, como de manera tan importante hace la ley valenciana, ¿no? Además de eso, reglas donde podemos encontrar obstáculos a la implantación de estas normas de protección de los denunciantes. ¿Qué normas hay por ahí que puedan socavar la aplicación de la protección de los denunciantes? Y este es un aspecto central. Ahora pondré un ejemplo que afecta directamente a la Agencia Valenciana. Pero antes de eso, ese trabajo es un trabajo duro, digo, es un trabajo que no es fácil de hacer, pero que hay que hacerlo, y que hay que hacerlo con calma y bien, ¿no? Yo no sé, a estas alturas, eso, con un proceso donde se pidieron alegaciones a los actores interesados allá por enero de este año y del que no hemos vuelto a saber mucho, que ahí, en fin, se circula el rumor de que efectivamente la Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia tiene ya un texto completo de un proyecto de ley, pero no hemos vuelto a saber nada. En fin, bueno. Segunda fase sería ampliar la consulta sobre la nueva norma al máximo. Y el Consejo de Europa insiste en esto, que sea muy amplia la consulta de gente a la que le estamos preguntando por qué visión tienen ellos de la nueva norma. Fundamentalmente para aprovechar esa campaña de consulta para hacer campaña a favor de la legitimación de estas nuevas normas, de estas nuevas obligaciones que va a traer consigo la directiva, ¿no? Hacemos una campaña de difusión y implicamos a mucha gente, escuchamos a mucha gente. ¿A quién? Pues, por ejemplo, la guía por lo menos dice, ministerios, órganos de control, los defensores del pueblo, la Agencia de Protección de Datos, los comisionados de transparencia, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, los jueces, los fiscales, la policía, los reguladores, importantísimo, los colegios profesionales, los empresarios, por lo menos a toda esta gente hay que escucharla y hay que darle mucha cancha para realmente hacer que la directiva empiece a brotar en muchos espacios, ¿no?, de nuestro país. Luego ya vendría la fase de la introducción de la reforma, ¿vale? Ya viene el momento de ponemos en marcha la nueva ley. Hemos diseñado la nueva ley y la ponemos en marcha. Primer paso para eso, eliminar las barreras y los obstáculos que hemos detectado previamente. Todo lo que choque con esa protección de denunciantes. Los temas de eso, de las cláusulas de confidencialidad, los derechos de acceso a según qué tipo de información, todo este tipo de elementos que están perdidos en un montón de normativa, pues tenemos que acomodarlos a las exigencias de la directiva. Necesitamos autoridades independientes con los poderes adecuados, con los recursos adecuados. Brindar el asesoramiento independiente y confidencial a los denunciantes. Una amplia protección legal de los denunciantes y una batería de sanciones, de nuevo, disuasorias, eficaces, etcétera, para las organizaciones que incumplan con esta normativa. Y por último, no quedarnos ya en esa norma, sino pues plantearnos la obligación de evaluar la efectividad de esta nueva norma cada X tiempo, reuniendo muchísima información, teniendo estadísticas. Esto ya lo hace la Agencia Valenciana. ¿Vale? Va retomando los datos de lo que va ocurriendo en su experiencia y va publicando este tipo de datos, ¿no? Realizar estudios, por ejemplo, no desde la Administración, en muchos casos animando que las universidades hagan estudios sobre qué está funcionando bien y qué no está funcionando bien en la nueva norma. Bueno, esta es la guía. Bien, del dicho al hecho. ¿Qué pasa? Pues les voy a poner dos ejemplos muy rápidamente. Uno que efectivamente tiene que ver con esto de la protección de los denunciantes y otro que no, pero se le parece mucho. El primero, bueno, ya saben, la Agencia Valenciana Antifraude, de la que venimos hablando. La agencia está generando confianza. Las denuncias se van incrementando año a año. De eso se trata, ¿vale? La agencia está funcionando muy bien en ese sentido, tiene ya una serie de personas
Teresa decía, 26 en estos momentos, ¿no?, protegidas, que tienen ese estatus de protección. Todo esto está muy bien, está funcionando muy bien, pero pues ya saben lo que ha ocurrido, ¿vale? Noticia, por ejemplo, he cogido 2 al azar porque hay un montón. Pero, por ejemplo, febrero de 2021, el Tribunal Supremo reconoce al Partido Popular el derecho a que Antifraude le informe de su investigación en curso sobre el hermano de Ximo Puig. Y el director de la agencia, que señala al periódico, si hay que entregar los expedientes a los grupos políticos, se quebraría el procedimiento en sí mismo. Claro, absolutamente. Una noticia ya de agosto, más reciente, ¿no? El Partido Popular reclama Antifraude expedientes de investigación que afectan a sus alcaldes. Los populares han presentado 3 nuevos requerimientos en les Corts tras el pulso ganado a la agencia en los tribunales el pasado mes de julio. A esto me refería. Esto es un torpedo en la línea de flotación de las autoridades independientes que protegen a los denunciantes de corrupción. Si lo que estamos es intentando generar confianza, alentar las denuncias, y resulta que las investigaciones en curso se pueden romper esa confidencialidad y pasarle esa información a un actor tan importante como un partido político que está mirando a ver quiénes de los suyos pueden estar afectados por según qué denuncias o de los otros. Pues esto es una línea, es un torpedo en la línea de flotación de la agencia y de cualquier autoridad independiente de estas que nos dice la directiva cómo deben ser para poder cumplir con ese papel. Y esto evidentemente tiene que ver con un artículo del reglamento del Corts, que está muy bien, pero que hay que afinar si queremos que realmente la directiva tenga éxito, si queremos que la directiva, bueno, no tenga éxito, tenga eficacia. Tenemos que decir que ese acceso a la información pública que tienen nuestros representantes políticos tiene una serie de limitaciones que vienen justificadas por los bienes que estamos protegiendo con que no tengan acceso a esa información. Que luego, una vez concluida la investigación de la agencia, puedan tener acceso, como tenemos todos, simplemente anonimizada, tenemos todos. La agencia cuelga las investigaciones que ya se han cerrado. Lo que no puede ser que una investigación que está en marcha se dé a conocer todos sus detalles, pues, en fin, a nadie, y menos a nadie que tenga interés en paralizar, en obstaculizar este tipo de investigaciones y encargarse lo que busca la directiva, ese cambio cultural que intenta incentivar, que intenta estimular que haya denuncias y que intenta generar confianza y que la gente cada vez denuncie más porque se sepa protegida y se sepa que las denuncias funcionan y que esto está corrigiendo los niveles de corrupción en nuestros países. Un segundo ejemplo, porque es de esta misma mañana, y es que he puesto un tuit que decía, a las 5 de la mañana, cuando me suena el despertador, cojo el teléfono y me encuentro que el blog de la Fundación Hay Derecho ha colgado una nueva entrada de esta madrugada de Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo, en el que cuenta pelo a pelo, detalle a detalle, todo el proceso por el cual un fiscal de anticorrupción, Ignacio Estampa, que lo conozco y le pongo la mano en el fuego, yo ya sé que últimamente lo de poner la mano en el fuego es muy arriesgado, les digo que no, a mí me da igual, no tengo ningún inconveniente en ponerla. Ignacio Estampa fue fiscal de Medio Ambiente en Lanzarote. Yo he hecho mucho trabajo sobre la corrupción de Lanzarote, conozco muy bien la isla, conozco los problemas de corrupción en la isla y sé el papel que ha tenido Ignacio Estampa en la persecución de la corrupción en Lanzarote. Es un profesional impresionante. Él tiene su ideología y ya les digo que no es una ideología de estas como que esté muy de moda. Tiene su ideología, pero por encima de su ideología es un profesional impresionante y además es un tipo tenaz como él solo. Bueno, saben ustedes que Ignacio Estampa era uno de los 2 fiscales, pero además el fiscal que estaba llevando a los 2 cantantes, del caso Tándem, el que afecta al comisario Villarejo. Ya se puede imaginar la complejidad de ese caso. Llevaba 4 años con esa investigación. Bueno, a Ignacio Estampa en un determinado momento se lo quitan de en medio. ¿Cómo? Estaba como interino en la Fiscalía Anticorrupción, su nombramiento va al Consejo Fiscal
y casualmente, y esto lo cuenta muy bien Salvador Biada, en ese Consejo Fiscal, la reunión de ese Consejo Fiscal viene precedida por, primero, una campaña en prensa diciendo que Estampa estaba pasando información confidencial de la investigación a una abogada de Podemos, personada en el caso, con la que tenía una relación sentimental. Eso explotado por los medios de comunicación. Una denuncia de Vox en los tribunales. Por eso, porque había una connivencia entre un fiscal y un partido, en este caso encima, de la coalición de gobierno. Eso hace que se abra una investigación. Bueno, el TSJ, como es un aforado, el TSJ abre una investigación, la Fiscalía del TSJ de Madrid abre una investigación y toma declaración a las abogadas de Podemos, todo el equipo jurídico de Podemos, y decide que se archiva la investigación porque ahí no hay nada. No se ha pasado ningún tipo de información confidencial, no hay nada de nada. Todo lo que se ha dicho en prensa es absolutamente mentira. Bueno, como es un caso especialmente delicado, el fiscal superior de Madrid manda, antes de que se archive efectivamente la investigación, manda comunicación al teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado de que se va a proceder a archivar las diligencias de investigación. Y se recibe una sugerencia de que se mantenga abierta y que se hagan muchas más diligencias de investigación. El fiscal que lleva el caso las abre y vuelve a tomar declaración a mucha más gente y vuelve a determinar 2 días antes de que se celebre ese Consejo Fiscal en el que había que decidir si Ignacio Estampa se quedaba en la Fiscalía Anticorrupción o no. 2 días antes decide que efectivamente se archiva después de esa investigación ampliada. Una nueva sugerencia del teniente fiscal de la Fiscalía General de Anticorrupción diciendo que se siga ampliando la investigación. El fiscal que llevaba el caso dice, no, hasta aquí hemos llegado. Esto está más que probado, por arriba y por abajo, que aquí no ha habido nada. El fiscal superior de Madrid decide que aparta a ese fiscal del caso y sigue él con las diligencias. Efectivamente, las diligencias, estamos hablando del mes de octubre, se alargan hasta febrero. En febrero finalmente se archiva ya todo, pero el Consejo Fiscal había tenido lugar en los últimos días de octubre de ese año, 2020, y en ese fragor pues había unas diligencias de investigación abiertas en contra de ese fiscal, una información en la prensa que no se había todavía, no había tenido ninguna contradicción, y en ese sentido pues ese fiscal no fue considerado para mantenerse en anticorrupción y hoy día pues anda por ahí en la Fiscalía de Madrid. O sea, si esto no es para proteger a alguien, no es un denunciante de corrupción, es un profesional de la lucha contra la corrupción. El tuit que he puesto esta mañana era, si no somos capaces de proteger a los profesionales de la lucha contra la corrupción, ¿cómo vamos a transponer la directiva de los denunciantes contra la corrupción? En fin, y con eso termino animándoles a que lean ese post de Salvador Biada en el blog de Hay Derecho, de la Fundación Hay Derecho, porque merece mucho la pena. Muchísimas gracias y siento, en fin, todos estos cambios al que ha dado lugar. Desde luego, magnífico broche de oro para estas jornadas. Tenemos ahora unos minutos para preguntas que puedan surgir, reflexiones o... ¿Una pregunta? Yo quería hacer... me toma la palabra si alguien... Quería hacerte una pregunta quizá a ti o también en general a otros intervinientes que podía haberla hecho igualmente. ¿No falta tal vez un poco de información a la ciudadanía sobre qué se puede denunciar? Estamos hablando todo de denuncias, pero no es lo mismo denunciar un mal funcionamiento de una institución, de una administración, que, o sea, hasta qué punto, cuando algo pertenece a la agencia, es decir, cuando estamos hablando de que es fraude, que es corrupción. No siempre la ciudadanía tiene claro qué es corrupción, qué es fraude. Tiende incluso a utilizarse el término a veces con demasiada flexibilidad. Todo lo que nos gusta es un fraude, o sea, es una expresión
esto es un fraude, esto es no sé qué. Quizá sería necesario, según tu parecer, una cierta información, uno, de qué se puede denunciar, y segundo, lo puedes hacer, y tercero, estás protegido, claro, en cuanto la norma lo permita. O sea, una cierta labor educativa en la ciudadanía redundaría mucho en unos resultados aún mejores de los que ya están. Y en ese primer marco, ¿está más o menos cerrado por la normativa o necesitaría una explicación más, digamos, educativa por parte de las agencias o por parte de quien fuera? Vale, Charo. Bueno, yo con respecto a la ley valenciana os dejo la respuesta, ¿vale? A vosotros que sabéis precisar eso mejor. Si me preguntas por la directiva es tan amplia, digo, tengan en cuenta, si no han visto la directiva, supongo que la mayor parte de ustedes sí la han visto, saben que son en torno a 40 páginas, pero que de esas 40 páginas casi 20, 17 por ahí, las 17 primeras son considerandos, son preámbulos, donde habla de los ámbitos, de qué cosas, ahí realmente te está dando algunas ideas sobre de qué tipo de cosas puedes denunciar, ¿no? De ámbitos que no tienen que ver con la corrupción es uno de ellos, ¿no? Pero hay muchísimas otras cosas que la directiva está incentivando a que se denuncien, ¿no? De eso, de una empresa, yo qué sé, un matadero de aves que no cumple con las garantías de sanidad animal. Hay un trabajador ahí que sabe, yo qué sé, bueno, de vez en cuando vienen estos vídeos que graba Greenpeace, ¿no? De los mataderos de animales y tal. Pues eso, un trabajador de la empresa que denuncia ese tipo de cosas. Eso estaría perfectamente cubierto por la directiva. El caso de la Agencia Valenciana, supongo que la ley es más restrictiva, que tiene que ver más con temas directamente de corrupción y fraude, pero es mejor que contestéis vosotros, ¿no? Alguno de vosotros, o Fabiola como propulsora. Espera, para la grabación. Efectivamente, la ley que regula el funcionamiento de la agencia circunscribe a materias relacionadas con incumplimientos normativos de carácter administrativo, incidiendo en que esos incumplimientos normativos, cuando puedan cruzar o tener elementos de ilícitos penales, la obligación por parte de la agencia de interrumpir el procedimiento de investigación y dar traslado al Ministerio Fiscal o al Juzgado de Guardia. Nos movemos, tenemos en nuestras memorias codificadas los diferentes ámbitos de actuación. Enumerándolo sería la contratación pública, incluyendo las concesiones, sería la gestión de personal, de recursos humanos, el acceso a la función pública especialmente y determinados procesos dentro de esta gestión, el ámbito de las subvenciones, el ámbito de la gestión del patrimonio público en el sentido inmobiliario, mobiliario, pero también en el ámbito de lo que es la gestión de recursos económicos, el urbanismo. Vienen a ser estas las áreas donde la agencia, desde el punto de vista no tan solo de incumplimientos flagrantes de la normativa, lo que conlleva responsabilidades, sino también las malas prácticas y las actuaciones no éticas. Es decir, en ese ámbito es en el que no podemos acceder a cuestiones de naturaleza privada, aunque sí que tenemos competencias sobre contratistas en cuanto a que están vinculados con la administración pública o empresas privadas o particulares que puedan haber accedido al uso de fondos públicos, vía subvenciones o vía cualquier otra de las modalidades. En lo que es la gestión de esos fondos públicos, la agencia sí que tiene competencias también. Pero quizá la pregunta de Charo, perdona que me meta, pero la pregunta de Charo era, ¿y al ciudadano valenciano en este caso le queda claro lo que puede y lo que no puede denunciar? Digo, ¿es fácil, puede identificar fácilmente qué tipo de cosas puede
¿Dónde puede encontrar esa información? En la propia ley de la agencia, en las memorias de la propia agencia, en la web de la agencia y en que tenemos una disponibilidad a cualquier ciudadano que se pone en contacto con la agencia, el poderle explicar qué es lo que puede realizar. Sí. Un segundo, Teresa. Simplemente, como la pregunta va más de carácter práctico a la ciudadanía, en la presentación que antes he expuesto, rápidamente he planteado que hay un canal de YouTube de la propia agencia que es muy cercano a la ciudadanía, el uso de las redes sociales, y he puesto el enlace a un webinar que hicimos en mayo, exclusivo del canal de denuncias de la agencia, donde se hablaba también de los ámbitos de actuación de la agencia desde el punto de vista objetivo, material, subjetivo y territorial. En ese canal, en ese webinar que está explicado en una horita, estas preguntas tan claves que se están planteando están muy accesibles en redes sociales y además se explica el propio uso del canal de denuncias de las agencias como un tutorial de paso a paso para guiar a la ciudadanía desde el propio enlace y cómo deben rellenar cada uno de los apartados para poder cursar esa denuncia. Simplemente hacer esa aclaración y le paso la palabra a Teresa. Muy útil. Sí, completando lo ya dicho, reglamentariamente tenemos definidos los conceptos de corrupción, fraude y otras irregularidades. En la Agencia Valenciana Antifraude se aprobó una resolución, es de fecha de 5 de octubre de 2020, está publicada en nuestra página web. Y bueno, muy resumidamente decir que entendemos por corrupción cualquier uso indebido, uso o abuso de fondos públicos o de recursos procedentes de lo público para un bien particular distinto al interés general, sea para sí o para un tercero. Fraude lo definimos como este mismo hecho con una intencionalidad, más bien el hecho de eludir la aplicación de la ley con una determinada intencionalidad, y en la siguiente categoría pues entrarían las irregularidades administrativas que no constituyen una cosa y otra, que no tienen mala fe, pero sí que son susceptibles de ser mejoradas de acuerdo con la probidad, de acuerdo con la transparencia, de acuerdo con la rendición de cuentas y otra serie de principios. Todo esto siempre dentro del ámbito de el control o la inspección o investigación del sector público, del que hemos venido hablando, en el ejercicio de funciones públicas. Muy bien, muchas gracias. Al hilo de lo que comentaba Charo, y enlazando con lo que apuntabas, decías, hay un canal de YouTube donde tenemos vídeos accesibles, y tú mismo le has dado la puntilla, has dicho de 1 hora y pico. Es decir, vivimos en una sociedad de lo inmediato. Quizá a lo mejor sí que sería conveniente que pudierais plantearlos la posibilidad de ofrecer en píldoras muy breves, ¿no? ¿Qué se puede denunciar? ¿Cómo se puede denunciar? ¿Ante quién se puede denunciar? De una manera de deglutir estos productos bien acabados que se realizan a nivel legal, reglamentario, etcétera, pero que no llegan seguramente porque a lo mejor el lenguaje es distante para mucha gente, y los formatos pues son complejos y los tiempos imposibles. Y sobre todo Entonces, quitar miedo. Claro, miedo, ¿no? claro, es una Ahora, manera de eso, con productos bien cuidados, muy breves, poder llegar a la ciudadanía de una manera mucho más efectiva, ¿no? No digo que no se llegue, digo llegar a más, es de lo que se trata. ¿Hay alguna pregunta en la sala? ¿No? Joan, ¿vienes a cerrar, a clausurar? Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Torrent también, claro, por prestarnos esta sala tan amable. Bueno, a pesar de todas las incidencias que hemos tenido, hemos salvado muy bien la jornada, lo que es señal de solvencia y de buen trabajo.
gracias a la universidad, esta colaboración que venimos haciendo con estas jornadas las vamos a seguir precisamente para intentar llegar a la ciudadanía, que es en definitiva el objetivo de estas jornadas, también de reflexión y de debate, porque hemos visto pues que aquí mismo, ¿no?, y de una manera aportando argumentos cada uno, pues también hay discrepancias, hay diferencias, lo que siempre es una ayuda importante para poder avanzar y para poder perfeccionar el funcionamiento de nuestras instituciones, que es en definitiva lo que se pretende con organizaciones como la agencia, la mejora de nuestras instituciones, el buen funcionamiento de las mismas y la conexión sobre todo con esta ciudadanía que necesita la explicación de todo lo que son las reformas de un ordenamiento jurídico que se resiste. Los últimos ejemplos que has puesto es una evidencia, ¿no?, esa contradicción de que estés luchando contra la corrupción y que a la vez partidos que tienen sentencias claramente condenatorias en este ámbito, pues que puedan tener acceso. Son evidencias de que el derecho se mueve y el derecho necesita ajustarse a lo que son las necesidades de los problemas que se tienen que resolver. Y si no es así, pues el problema que tenemos es el de que seguirá prevaleciendo pues una visión antigua, una visión de otras épocas de lo que debe de ser el sentido de la buena gobernanza y del compromiso de la ciudadanía y el compromiso de las instituciones con la resolución de los problemas. Yo solo, hay muchas cuestiones que continuaremos tratando en siguientes jornadas y en actos como el que hoy hemos celebrado aquí. Lo que sí que quiero decir es que lo que representa la directiva, lo que representan las exigencias de la Unión Europea en materia de gestión de los recursos, empezando por los recursos que vienen de la Unión Europea, es un reto para nuestras administraciones públicas en lo que es los cambios en pautas y en rutinas que hasta ahora se ha venido trabajando. Los planes de integridad son ya una exigencia y en concreto los planes antifraude que las administraciones han de tener a partir del 1 de enero, que esto es pasado mañana, para poder acceder a estos fondos. La propia directiva es complementaria o se complementan ambas junto con aquellos territorios como el valenciano que decidieron en su momento crear una institución como es la Agencia Valenciana Antifraude. Y en este trabajo es, bueno, pues cualquier sugerencia, apoyo, aportaciones como las que tú, Fernando, o el profesor, también Lorenzo Cotino y los demás intervinientes en las mesas que hoy hemos celebrado, es agradecer vuestra intervención, vuestra participación, la colaboración del Ayuntamiento de Torrent, dentro de lo que es esta expresión territorializada. Nuestra agencia territorialmente pues tiene competencia en todo el ámbito de la Comunidad Valenciana y lo hemos de manifestar de esta manera, o sea, no moviéndonos por las diferentes comarcas y a lo largo y ancho de nuestro territorio. Damos por finalizada la jornada. Muchísimas gracias a los asistentes, a los que nos están siguiendo a través del streaming y bueno, y esperamos poder tener a disposición de cualquiera la conferencia, las conversaciones, las aportaciones que se han hecho aquí para que, bueno, pues que sigan siendo unas herramientas y unos materiales disponibles para todo el mundo. Gracias a todos y damos por finalizado.